termina esta sección del Evangelio de San Mateo, que es la sección de las parábolas. Todo el capítulo 13 nos habló en parábolas el Señor. Empezó con la parábola del sembrador y explicó algunas otras parábolas, que incluso dos las explicó. Ahora termina así, dice al final: cuando acabó de decir esas parábolas, Jesús se marchó de ahí. Y la última parábola que cuenta en esta sección es esta, donde dice que el reino de los cielos se parece a la red que los pescadores echan en el mar. Recoge muchos pescados de todos. Al final los escogen, el pescador los escoge. Los que están muy charalitos, pues los echa a un lado, y los que son buenos los echan acá para comerse bien sabrosos, ¿verdad? Esta parábola ayuda o explica cómo va a ser al final de los tiempos. Yo no quiero hacer de esta parábola una cosa que hacen los testigos de Jehová, que hacían, pues yo me acuerdo que desde el 2000, cuando faltaba un poquito para el 2000, nos asustaban de que se iba a acabar el mundo y que iba a venir el fin del mundo, y que entonces los católicos iban a ir al infierno y solamente los 144,000 que eran ellos iban a ir al cielo. Porque estas parábolas pues dan como para decir, pues va a venir el fin del mundo, y entonces pórtate bien, porque si te portas mal, pues vas a ir al infierno. De hecho, en algún tiempo pues se enseñó así al pueblo, se le educó así a la gente, se le educaba con miedo. Entonces, te portas mal, te vas a ir al infierno. Claro que pues sí es cierto, o sea, no podemos decir que no sea cierto, pero estamos en tiempos diferentes. No podemos decir a la gente así, porque si de por sí nos acusan de que los sacerdotes y la gente de la iglesia somos así medios, allá en Jalisco les llaman mochos, que son medios mochos. Si alguien va a la iglesia es mocho. Entonces, pero ustedes no son mochos, ¿o sí? ¿Quién es mocho? No somos mochos. Le dicen mocho a aquellos que van a la misa y que creemos pues en que al final hay un juicio final. Ahora, no podemos negarlo, va a haber un juicio final, o sea, nos guste o no, habrá un juicio final. Pues eso sí hay que decirlo, solamente que hay que buscar las palabras indicadas y adecuadas para decir que va a haber un juicio final. Pero eso no lo podemos negar. Yo cuando estaba chiquillo, aquí está mi mamá, mi abuelita tenía que en paz descanse, tenía un cuadro, ustedes lo han de haber conocido, donde estaban las ánimas, las que van al cielo. Era como que vas al cielo y los que van al infierno. Y a mí me daba mucho miedo ese cuadro cuando estaba chiquillo, porque esa era la imagen que yo tenía del cielo y del infierno. Sí, ese cuadro sí lo ubica, ¿no? Ese cuadro que está así en la filota, y los que van para el cielo y los que van al infierno. Yo me daba mucho miedo, decía, yo no me quiero ir al infierno. Yo me quedé con esa idea del infierno, porque cuando estaba chiquillo iba a la casa de mi abuelita y a su cuarto, esa imagen la tenía enfrente. Entonces yo lo primero que veía cuando entraba ahí, esa imagen del cielo y del infierno y del purgatorio. Claro que no podemos enseñar eso. Así no, pero hay que decirlo de alguna manera, hay que decirlo que al final, bueno, yo así a veces lo he explicado y así lo explico y se los comparto. Al final Dios tiene la última palabra. Al final de la historia, Dios va dirigiendo la historia, Dios la va dirigiendo, y Él tiene la última palabra. De eso se trata esta parábola. Y al final Jesús la cuenta con misericordia. Dice, bueno, el reino de los cielos es como cuando echas la red y agarras muchos pescados. Al final de cuentas, no todos van a ir al reino de los cielos. No todos van a ir al reino de los cielos. Algunos van a ser escogidos. En la parábola se ve que son escogidos, pero en realidad es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Yo creo que Dios
siempre nos da la oportunidad para que nos acerquemos a Él y para que Él sea el triunfador. Y Dios siempre quiere triunfar en nuestra vida. Quizá el problema sea que nosotros no estamos, a lo mejor no entendemos muy bien la gran misericordia de Dios, pero Él al final espera y va a esperar que hasta el último día de nuestra vida, de la vida de todos, pueda Él triunfar en nuestra vida. Y así va a ser, mis hermanos, así va a ser. Hasta el último día Dios va a tener la esperanza, porque sabemos que Dios tiene más esperanza en nosotros que uno mismo en nosotros. Dios va a esperar hasta el último día para triunfar en nuestra vida. ¿A qué me refiero con triunfar? A que le demos el sí al Señor. Hasta el último día va a estar Dios esperando para triunfar en nosotros, para que seamos de estos pescados gordos, es decir, llenos de la gracia, los pescados buenos. Y eso es bueno que lo entendamos nosotros, porque esto hay que enseñárselo a la gente que no está aquí, a la gente que no viene a este lugar, que son la mayoría. Si solamente aquí en Estación 14, ¿cuántos habitantes hay? Son miles, me imagino que ya son miles, ¿no, Don Francisco? 2,000. ¿Y cuántos están aquí en la misa? Miren nomás, los más pecadores, yo creo, sin contar a mí, a mi mamá y al seminarista. No somos de aquí nosotros. También somos pecadores, pero no somos de aquí. Pero bueno, este mensaje misericordioso del Evangelio hay que contárselo a la gente. Dios al final es el que va dirigiendo la historia, y Dios te va a esperar hasta el último día, pero no hay que hacer desidia. No hay que hacer desidia, eso es lo que hay que predicar. Pero hay que tener la confianza nosotros de que Dios va dirigiendo la historia y que al final Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Ahora, también hay que ser muy astutos a la hora de predicar este mensaje. Porque si sabemos que mucha gente no está aquí, no es de los peces flacos, esos peces, pues literal, el que no tiene la gracia de Dios es un pez flaco. Aunque aquí aparenta un rostro de triunfador, aunque aquí aparezca uno con muchos seguidores en el Facebook, o con mucho dinero en la política, a veces nos dejamos apantallar. Y a veces los católicos sufren mucho porque dicen: ¿por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo le soy fiel a Dios? ¿Por qué no me va tan bien? ¿Y por qué hay gente que no está aquí en la iglesia y parece que le va mejor? Porque hasta andan por ahí en sus camionetotas, porque tienen sus buenas casotas, porque parece que disfrutan mucho. No es cierto. No es cierto. La verdadera riqueza no se ve. La verdadera riqueza es espiritual. La verdadera riqueza es la que nos da el Señor, y esa la tenemos nosotros. Y esa riqueza, mis hermanos, va a pesar al final. Eso se los digo también a ustedes con mucho cariño, que esta riqueza que decía San Pablo hace unos días, que la llevamos en vasijas de barro, esta riqueza de la fe, de tener al Señor, su gracia, esos que procuran estar en gracia siempre, que procuran comulgar, que procuran siempre vivir en gracia, que buscan la oración, que rezan su rosario, que vienen en hora santa. Esa riqueza que aunque no se nota y aunque los demás no se dan cuenta, eso va a pesar al final. Eso va a pesar, mis hermanos. ¿Qué digo al final? Eso pesa ya desde ahora, porque uno experimenta paz, armonía, gracia. Y bueno, eso hay que vivirlo. Y eso hay que vivirlo y hay que enseñarlo. Y eso no nos da para que seamos prepotentes con los demás, no. Nos da para orar mucho por ellos, nos da para darles mucho testimonio, nos da para predicarles de vez en cuando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces sepamos que al final de la historia Dios tendrá la última palabra. El Papa Benedicto XVI, que aún vive, hace poco lo querían matar ya en las redes sociales, lo andaban matando, pero el Papa vivo, está vivito, ya tiene más de, no sé cuántos años tiene, casi más de 90, pero está vivo.
más vivo que nunca. Dicen que el diablo odia mucho a Benedicto XVI. Es un chisme que les doy, que dijo un exorcista, que le dijo el diablo, un endemoniado le dijo al exorcista, que él odiaba a Benedicto XVI más que a todos los papas. No me pregunten por qué, pero el Papa es un teólogo de los que ha defendido la fe de la Iglesia, pero con toda, es muy inteligente. Bueno, él dijo en un libro que se llamó Salvados por la Esperanza, una frase muy poderosa. Dijo: al final de la historia, apúntenla, al final de la historia, en la mesa de Dios, en la mesa, va a haber una mesa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Creemos en eso, sí o no? No en esa imagen que yo veía que me asustaba, esa imagen del infierno no, sino en la mesa del cielo, en esa mesa donde va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen María y todos los santos. Dice, al final, en la mesa, en el banquete, no nos vamos a sentar los justos y los injustos. Que se entienda eso. Al final va a haber justicia. Y los que aquí vivieron injustamente y no aceptaron la voluntad del Señor, pues no podrán sentarse, no porque Dios no quiera, sino porque por justicia, los que aquí se esforzaron por vivir en la gracia, recibirán por justicia el premio de su esfuerzo. ¿Se entiende? Y el que no aceptó, pues bueno, dijo San Agustín, que tenemos hasta la muerte para decirle sí a Dios. Tuvimos toda la vida para decirle sí a Dios, y que Dios va a respetar lo que aquí dijimos. Si aquí dijimos sí, Dios va a decir al final, ¿qué va a decir Dios? Sí. Si aquí dijimos no, Dios, ¿qué va a decir al final? Lo que tú dijiste. ¿Se entiende ese mensaje de San Agustín? Si toda la vida dijimos sí, aunque nos equivocamos, aunque a veces trastabillamos, aunque a veces cometimos pecados, pero dijimos sí, Dios va a respetar el sí. Pero si aquí dijimos no, Dios va a respetar el no. Por lo tanto, por último, el mensaje del profeta Jeremías es muy bonito. Es un mensaje donde dice, del alfarero, la casa del alfarero, le dice Dios a Jeremías, ve a la casa del alfarero y revisa cómo está, y dice, y el alfarero pues es el que moldea las ollas de barro, y le dice Dios a Jeremías, ¿acaso no puedo yo con ustedes, casa de Israel, hacer lo mismo que hace un alfarero con las ollas del barro? Como está el barro en las manos del alfarero, dice, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Qué bonito es este mensaje. Ahora podríamos decirle, como está la vasija en la mano del alfarero, así está nuestra vida en las manos de Dios. Así está nuestra vida, y así debe estar nuestra vida en las manos de Dios. No importa cuán frágil sea el barro, porque el barro de por sí que es frágil, ¿sí o no? ¿Cuánto? A ver, péguele a una olla. ¿Cuánto dura una olla? No importa cuán frágil sea el barro, si está en las manos indicadas, ese barro es bueno. No importa cuánta fragilidad haya en nuestra vida, si estamos en las manos indicadas, si estamos en las manos de Dios, nuestra vida es buena. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra preocupación? Estar siempre en las manos del alfarero. Dígalo conmigo. Mi preocupación es estar en las manos del alfarero. Así de sencillo. Nuestra preocupación es siempre que estemos en sus manos. ¿Qué significa eso? Que siempre estemos buscando su gracia. No importa si nada más somos 5 en la hora santa. No importa si nada más si se queda aquí uno solo.
pues ese tendrá que buscar estar siempre en las manos del alfarero, porque entonces su vida será buena y su vida será un testimonio para los demás. Hagamos un momento de silencio.